Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Alba, ambientóloga y especialista en economía circular y trabajo en el CTME, en el Departamento de Sostenibilidad Ambiental, junto con mi compañero Diego. Y hoy vamos a hablar de un tema que está muy en auge, ¿no? Sí, buenas. Yo soy Diego, especialista en economía circular, y vamos a hablar de los bioplásticos, un tema que parece que hablamos como de los materiales del futuro, pero tiene sus pros y sus contras. Sí, así es. De hecho, mucha gente piensa bioplásticos y ya piensa en un material que no contamina y que se degrada muy fácilmente, pero bueno, no siempre es así. De hecho, hay bioplásticos que duran tanto como los convencionales, tardan tanto en degradarse, y otros que sí que se biodegradan, pero solo bajo ciertas condiciones. En este podcast vamos a intentar tratar y aclarar todos estos temas. Bueno, la idea es que cuando terminemos este diálogo la gente sepa y entienda qué son realmente los bioplásticos, dónde tienen sentido, cómo clasificarlos y cuáles son sus límites. Entonces, cuando se lea la palabra bio en un envase o en algún lugar, se pueda mirar con un ojo crítico y saber a qué se refiere. Empecemos con lo básico. Cuando hablamos de bioplástico, en realidad hablamos de dos cosas distintas que pueden combinarse o no. Por un lado está el origen del material y por otro lado la gestión al final de su uso. Claro, lo principal es el origen. Hay plásticos, por ejemplo, que vienen de materias primas renovables, pues como el maíz, la patata, la caña de azúcar, y a eso se les llama biobasados. Y lo segundo es el final de vida. Hay plásticos que pueden ser descompuestos por microorganismos formando agua, dióxido de carbono y materia orgánica. Estos que podemos biodegradar decimos que son compostables y pueden ser gestionados mediante procesos de compostaje con condiciones específicas. El problema es que mucha gente piensa que si es biobasado automáticamente es biodegradable y eso no es cierto. Exacto, hay bioplásticos que se hacen a partir de plantas o otras fuentes de materia orgánica, pero duran décadas sin degradarse. Y hay otros que se forman a partir del petróleo, pero que si se gestionan bien sí pueden degradarse de forma controlada y rápida. Te pongo un ejemplo sencillo. Una botella hecha a partir de caña de azúcar químicamente es igual que una botella de plástico convencional, por lo tanto no se degrada solo en el medio ambiente. Y al contrario, hay materiales que aunque estén hechos del petróleo, se descomponen si se llevan a una planta donde se gestionan con la temperatura y humedad adecuada. Bueno, para que no nos hagamos un lío podemos pensar en 4 tipos principales. Los que vienen de plantas y sí se degradan, los que vienen de plantas y no se degradan, los que vienen del petróleo y también se degradan y por supuesto los convencionales que son los que vienen del petróleo y no se degradan, los de toda la vida. Por ejemplo, los que vienen de plantas se pueden utilizar para envases alimentarios, vasos, cubiertos de un solo uso, siempre que haya un sistema de compostaje industrial cerca. Por ejemplo, los que vienen de plantas y no se degradan pueden servir para crear las típicas botellas de plástico convencional porque son iguales, pero en este caso tienen mucha menos dependencia del petróleo. Los que vienen del petróleo, si se degradan, se pueden utilizar como envases o films agrarios, pero hay que tener en cuenta que hay que tener una buena gestión al final de su uso. Y los del día a día, bueno, esos son los que intentamos ir sustituyendo poco a poco o al menos reciclar. Aquí viene la parte interesante. No todo producto bio es automáticamente bueno. Lo interesante es saber dónde utilizarlo según sus propiedades. Por ejemplo, en el sector médico pues hay suturas que se absorben por el cuerpo, prótesis temporales o envases estériles que después pueden compostarse. En agricultura hay plásticos que, por ejemplo, sirven para cubrir cultivos que una vez que termina la temporada se degradan en el suelo y así evitamos el trabajo de tener que retirarlos y el peligro de que queden por ahí tirados. En el sector de la alimentación, algunos embalajes de las frutas o de los platos preparados se hacen de materiales que puedan ir directamente al compostaje con los restos de la comida. Pero ojo, esto solo funciona si hay una planta de compostaje cercana y un sistema de recogida de residuos en los que se separe bien los distintos materiales. Exacto, si no, el bioplástico acaba en un vertedero o en una incineradora y ahí pierde todo su sentido ambiental. Bueno, vamos a hablar ahora de las ventajas que tienen los bioplásticos, como por ejemplo que reducen mucho la dependencia que tienen del petróleo porque parte de la materia prima proviene de plantas o de residuos orgánicos. En ciertos casos ayudan a cerrar el ciclo de los materiales porque algunos envases se pueden compostar junto a los restos orgánicos de los alimentos. O podemos aprovechar ciertas capacidades especiales como que pueden actuar como barrera
para el oxígeno o el agua y así pueden utilizarse para conservar alimentos. Y por último también pueden transmitir una imagen ambiental positiva si se comunica de una manera buena y no se exagera y así ayudar a un cambio de hábitos. Ahora vamos a exponer las limitaciones que tendría la aplicación de estos materiales. Pues una de ellas es si se usan cultivos alimenticios para su fabricación, compite con la producción de comida, por lo tanto aumenta mucho la presión sobre la tierra y el agua. Muchos no se degradan en el mar, en un vertedero, ni siquiera en tu jardín. Necesitan de una planta industrial con altas temperaturas. Por otro lado, la infraestructura para gestionarlos todavía es bastante escasa. Incluso en países que están desarrollados, muchas veces se acaba mezclando con otro tipo de residuos. El etiquetado puede ser confuso. La palabra bio no significa lo mismo para todas las personas. Bueno, por último, el riesgo de greenwashing. A veces se le da una etiqueta de bio para hacer una imagen verde sin tener realmente un análisis serio detrás. Entendiendo como greenwashing del inglés green verde y washing lavado, aquellas empresas que utilizan, pues por ejemplo, acciones ambientales que no son reales, con logotipos pues de color verde o con palabras como ambiental o bio, para hacer referencia a algo que realmente no hacen y por lo tanto hacer como un lavado de imagen. Entonces, ¿son realmente sostenibles? Bueno, pues depende. Si se usan en un contexto adecuado y se tienen un sistema de gestión y de recogida bien diseñado, sí que puede ser una mejor opción que los plásticos convencionales. Pero si se producen y se usan sin control, podemos acabar con el mismo problema. Residuos que no se gestionan, emisiones innecesarias y consumo de recursos que no aportan ningún beneficio. Por eso decimos que el material no es el único factor. Lo que importa es el sistema que se usa y cómo se gestiona al final de su vida útil. Bueno, pues ahora vamos a dar unas ideas de buen uso y buena gestión para la gente que nos esté escuchando. Primero, lo que podemos recomendar es la reducción de plásticos en general. No importa si son bio o no. Lo importante es que si no son necesarios, no producirlos. También es importante reutilizar siempre que se pueda. Una vez ya una bolsa está en el mercado, es mejor usarla muchas veces, aunque no sea bio. Por otro lado, elegir bioplásticos cuando el contexto nos permite aprovechar sus ventajas. Por ejemplo, si hay compostaje industrial disponible. Y por supuesto pedir que en el mercado haya unas etiquetas claras y un sistema de recogida eficiente. Bueno, por último podremos decir el no dejarnos llevar por la palabra bio, sino preguntar e informarse del procedimiento real de ese material y siempre que podamos buscar el análisis de ciclo de vida, que esto, como ha comentado mi compañero Diego, se puede ver en las etiquetas o en un futuro también se podrá ver más claro en el pasaporte digital de producto. Los bioplásticos no son ni el villano ni el héroe de la película. Son una herramienta más que usada con cabeza pueden ser una gran solución. Bueno, también, pero si los usamos mal pueden acabar también siendo una parte del problema. Así que, como siempre, en sostenibilidad lo importante es fijarnos en todo el sistema, no centrarnos solo en la pieza que tenemos delante. Pues nada, con esto terminamos, esperamos que os haya gustado mucho y no olvidéis que si necesitáis algo en materia de sostenibilidad podéis contactar con el CTME, con el Departamento de Sostenibilidad Ambiental. Gracias.